Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes Belén, buenas tardes Facundo, buenas tardes Nicolás, buenas tardes Vanina y buenas tardes Walter. Saben todos que mi nombre es Carlos Ríos y estamos para Interfaz Gráfica Web. Yo en la lista tengo un montón de alumnos, ¿sí? Veo solo 5, pero yo en la lista creo que tengo 12, 13, ya les confirmo. Ya les confirmo, voy a ver la lista. Me han dado una lista. Tengo 12 personas, ¿sí? En la lista. Y de hecho, a ver, necesito una ayuda. A muchos los conozco, ¿sí? Vanina, ¿cómo estás? No te conozco. Un gusto, mi nombre es Carlos. No te recuerdo otro curso conmigo. Y no te veo en la lista de alumnos. Sí, al menos yo no te veo en la lista. No sé cuándo te anotaron. Ah, bien. ¿Te llegó mi mail? Sí. Perdón, ¿cuál es tu casilla de mail? Porque a lo mejor te tengo. Sí. ¿Cuál es tu casilla de mail? Porque a lo mejor te tengo, pero claro, te tengo acá con otro mail y no con el nombre Vanina. O mejor dicho, ¿cuál es tu nombre? Carmen Vanina. Ah, bueno, ahí vamos viendo un segundito. Hola Walter. Sí. Déjame volver a revisar. Carmen Vanina, claro. Ahí ya te ubico, discúlpame. Bárbaro, gracias. Ah, perfecto. ¿Y conoces de Java? ¿Estudiaste Java? Porque nosotros no. Bueno, no sé, pero ¿cómo te anotaron en este curso? ¿Vos tenés conocimientos de programación? Porque nosotros acá vemos frontend basado en Java Enterprise. Es para los que ya terminaron el trayecto de programación en Java. Muchos, o sea, ¿vos hiciste el trayecto de programación o codo a codo o algo de eso? ¿Mm? Claro, pero no, este es un curso de especialización, Vanina, ¿sí? En donde se aprende interfaz gráfica web, pero es una continuación del curso de programación. No es que acá, digamos, hacemos HTML, CSS maquetado o diseño web. No, no, este es un curso de especialización web, pertenece al módulo de especialización web, ¿sí? Yo, claro, claro, pero esto trata sobre Java Enterprise básicamente, ¿sí? O sea, hacemos el frontend usando Java Enterprise. Al resto, bueno, el resto los conozco. No les digo nada porque sé que estuvieron conmigo en módulos anteriores. O sea, ahora ya estás anotada, quédate en este módulo. Eh, Fíjate, viste, si lo podés llevar adelante, si no, no, porque nos metemos con Java Enterprise. Y te diría que te anotes, ¿sí? En el trayecto de programador, ¿eh? Lo vas a necesitar para hacer esto. Si no, no le vas a sacar provecho, ¿sí? Fíjate, claro, o codo a codo, o si lo querés hacer con nosotros. Mira, si yo te digo hacelo con nosotros,
va a parecer así como muy, muy presumido. Si querés hacerlo codo a codo, hacelo codo a codo. Pero ya que estás, anda preguntándole a tus compañeros qué te recomiendan, ¿sí? Si te recomiendan codo a codo o hacerlo con nosotros, ¿viste? No, no voy a decir yo a dónde lo tenés que hacer, ¿eh? Pero fíjate, trata de llamar. Hoy creo que está cerrado el colegio. Los viernes no abre el colegio, el centro 8. Pero intenta, intenta hablar al centro 8 de Esmata a ver si tienen algún lugar para el trayecto de programador. Te va a servir de mucho realmente, ¿eh? Bien, igual quédate, por ahí le encontrás la vuelta a esto y lo podés hacer. Sí, sí, comunicate con el colegio. Pero, pero bueno, fíjate, por ahí lo podés hacer, pero digamos en lo que nos orientamos en estos módulos de especialización hace falta programación, porque hacemos programación web, ¿sí? En este caso estamos más del lado frontend. Bueno, hay un hay un Moodle. Si tienen, ¿pudieron entrar todos al Moodle? ¿Alguien no pudo entrar al Moodle del curso? Ahora voy a compartir la... Cuidado. Sí, ahí voy a compartir la pantalla. Ahora les paso mis datos. Uy. Sí. Sí, igual Vanina, fíjate, si podés quedarte más clases porque ves que le enganchás la onda, yo no soy quien para... Por lo general, es raro que te hayan anotado, pues por lo general piden bastantes cosas para anotarse a los que no tienen el trayecto hecho. Bien, hay un Moodle, desarrollador de aplicaciones, no, interfaz gráfica web. ¿Sí? Este es el Moodle, la plataforma del curso, ¿sí? Y van a encontrar acá todo lo que es el material que vemos en este curso. Nos basamos en frontend de Java Enterprise, bien. Como bien dice, hay una unidad de lo que es HTML, ¿sí? Y maquetado, pero sí, te escucho. No, me parece que es un micrófono abierto por accidente. Bien. Luego vemos todo lo que son especificaciones de Java Enterprise para producir un frontend dentro de Java Enterprise. Y en esta especificación vemos el concepto de MVC y el consumo de servicios. Hay algo que no está, sí, está acá mejor dicho, es que vemos React. ¿De acuerdo? Una vez que vemos las especificaciones de Java Enterprise, vemos un framework de JavaScript que es React. Nos basamos en React y en JCF, ¿sí? Como frontend, y estamos basados en el consumo de web service, ¿sí? De eso trata este curso. No estamos hablando de construir una pequeña paginita web para un cliente, nada de eso, muchachos. Esto es plenamente corporativo. O sea, cuando nos metemos en estas cosas, nos metemos en el ambiente corporativo, es decir, para una organización, para un banco, eh, para, para alguna entidad, ambiente corporativo, que bueno, es donde realmente hay muchas posibilidades de laburo y no se están cubriendo esas vacantes laborales.
De esto trata este curso y también el curso hermano Aplicaciones Web. Está el curso de Aplicaciones Web, que es de los miércoles, que este miércoles no dimos clases porque era feriado. Y en esa parte del curso se ve el backend, o sea, acá vemos el front y en el curso de los miércoles vemos el backend, ¿sí? El otro punto es que vale la pena aprender este tipo de cosas y quizás muchos no terminen trabajando dentro de codificación propiamente dicho, pero quizás muchos empiecen a trabajar como tester. Porque, ¿qué es lo que pasa? Está el rol de tester QA, ¿sí? Que es aquel que testea la aplicación, que resulta que no es testear el programa terminado, sino que es automatizar todas las pruebas del software, tener la capacidad de diseñar una estrategia de testing, automatizar todas las pruebas, pero aparte de eso, si consta de testear todas las capas del software, no la aplicación terminada, o sea, crear pruebas automáticas para la base de datos, pruebas automáticas para el conector de base de datos, para los repositorios del patrón DAO en Java hay que crear pruebas automáticas, ¿sí? Para Managed Bean y distintos controladores, pruebas automáticas de servicios, ¿sí? Y luego pruebas automáticas sobre el frontend y el programa terminado, ¿de acuerdo? O sea, muchos creen que, por ejemplo, entro a Mercado Libre y si yo soy tester de Mercado Libre, ¿qué tengo que hacer? Bueno, probar cómo anda la aplicación. Bicicletas, por ejemplo, voy a buscar. Soy testing, ¿sí? Está lento. Bueno, leo, ¿sí? Va cargando un listado de bicicletas. Las imágenes tardaron en cargar porque está lenta. Bicicletas con los precios. Sí, parece que esta visión funciona o no. Pero no, en realidad el QA debe testear toda la arquitectura, ¿sí? Hacer esto es muy carente. O sea, yo sobre esta aplicación lo primero que haría es ver el código generado, ¿sí? El código generado es el HTML, el CSS, control C, control V, y lo voy a contrastar contra el validador de la W3C. Sí, esta está al margen de todas las pruebas de seguridad que hay que agregar, ¿no? Acá, si entro al validador, que ahora lo voy a explicar, ahora voy a explicar todas las etapas de esto, ¿no? Pego el código, sí, no sé si lo pegué bien, control C, control V. Bueno, no se deja validar, ¿eh? Algo le está pasando. Ahí lo pegó. Check, ¿no? Siempre hago esto. ¿Sí? Siempre. Está lento el internet, ¿sí? En realidad ocurren varias cosas. No te preocupes, Walter. Seguida, ¿sí? Y estoy manteniendo un poquito lento. Voy a apagar sí, para no anexar. Lo está procesando lindo. Ahora nos va a decir, sí. Ahora vemos la cantidad de errores. Que existe el testing y hay que conocerlo, ¿no? Entonces, por esto y no están fuertes en Java, cuidado que beta positiva, o sea, conocer más sobre software y empezar a hacer pruebas. Hay mucho mercado laboral. En van a encontrar el repositorio Git que yo hago en clases. En este repositorio Git, los que ya me conocen, no nos vamos de código escritas, ¿sí? Todos los días escribimos mucho, ¿sí? Y queda al final de la clase, ¿sí? Lo subo.
¿sí? Al final de la clase subo la clase, encontrar el video de la clase grabada, uno de desarrollo, ¿sí? Todas unas tutoriales en donde explico cómo instalar una máquina virtual con Ubuntu e instalar todo el software que utilizamos. Porque pasó el año pasado cuando empezamos en el Centro 8 con la virtualidad, es que bueno, muchos no tenían el software y tenían problemas para... Una serie de videos tutoriales de cómo, ¿sí? Los apuntes que son los... ¿sí? Y acá, ¿sí? Porque el año siguiente di este curso y no hacíamos clases online, todo eran muy pocas, ¿sí? Y videos tutoriales explicando el cómo del curso, ¿sí? Entonces ya están las grabaciones del año pasado, investigarla pueden ver, no hay de todos, ¿sí? Está bueno tener asilo, muy bueno, porque uno puede trabajar en forma crónica, ¿sí? Por ahí alguien no puede asistir a la clase y puede ver la clase grabada, pero aparte puede ver cómo se hizo el año pasado ese tema, ¿sí? El año pasado yo tenía alumnos a las 2 3 de la mañana, ¿sí? 2 3 de la mañana mirando las grabaciones, ¿sí? Mirando las grabaciones, quería mostrar, bueno, se encontraron unos cuantos errores, ¿sí? En el código de Mercado Libre. Steam no los reportan, ¿sí? Esto después, pero esto trae muchos problemas a la página, ¿sí? Tardó mucho, ¿sí? Tardó mucho en buscar los errores, pero tiene errores la página, ¿sí? Después voy a hablar mejor de eso, pero son cosas a testear. Bien, volviendo a la plataforma, ¿sí? El año pasado se elaboraba mucho asincrónico, es una posibilidad. De todos modos, para este cuatrimestre y este año las cosas cambiaron. El curso es a distancia, ¿sí? 100% online y se toma asistencia, es decir, va a entrar un preceptor en algún momento, ¿sí? Y toma la asistencia de quienes están conectados, quienes no, ¿sí? Llegadas tarde también las contempla, ¿sí? Y en caso de no estar conectados, incluso pueden entrar varias veces en la clase, en caso de no estar conectado o desconectarse temprano, pasa el ausente. El requerimiento que pide el Centro 8, el requerimiento que pide el Centro 8 es un 80% de clases, ¿sí? De clases online. Casualmente ahí acaba de entrar alguien del Centro 8, supongo que será algún preceptor, no sé cuál, saludos al preceptor. Bueno, si me escucha el preceptor, les estaba contando que se requiere un 80% de asistencia a las clases online, ¿sí? Ah, Cami, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, te doy la palabra si querés decir algo. Bueno, bárbaro, Cami, es clarísimo. Una observación.
Eh, la clase yo la termino a las 18 horas, no 18:30. Te, te explico y les explico el por qué a todos. Porque una vez terminada la clase tengo que subir la grabación. Y eso tarda 40, 50 minutos y a las 19 empiezo el otro curso. ¿Sí? Tengo ese asunto, pero de todos modos, lo que termina es la videoconferencia a las 18. Sigue hasta 18:30 la clase virtual con actividades asincrónicas. ¿Sí? Esa es la situación. Bueno, nada. Bárbaro. Presente. No. Presente. Presente. Muchas gracias. Nos vemos. Un gusto de verte, Cami, que hace mucho que no te veo. Ah, Jenny. Jenny Almao. ¿Puede ser, Jenny, que estabas en otro curso y te pasaron en el de la noche? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete alumnos veo yo. Perfecto. Bueno, un, un beso, Cami. Hasta pronto. Nos vemos. Chau, chau. Bueno, continuamos. Decía que tenemos los videos tutoriales, los apuntes, está todo este material disponible. ¿Sí? Jenny, ¿vos no tenés acceso al Moodle? ¿No estás cargada? ¿No? Le pido a Cami después que te agregue. ¿Sí? Cami, si me escuchás, hay que agregar a Jenny al Moodle. Y en realidad hay dos alumnos más, Gabriela Askem y no me acuerdo quién más, que hay que agregar a este Moodle. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, este es el material. ¿Sí? La clase pasada ocurría mucho perdón, el cuatrimestre pasado ocurría mucho la sincronía. La pueden seguir haciendo porque en realidad
cantidad de horas de clases no alcanza para todo lo que tenemos que aprender, pero se requiere, ¿sí?, estar conectados durante el tiempo de clases. Y voy a empezar, no voy a escribir código ahora, pero voy a escribir una presentación formal. Y luego de eso, ¿sí?, esta presentación formal la voy a subir al GitHub. ¿Sí? Esto lo digo para que no se maten copiando todo lo que yo hago en la pizarra electrónica. ¿Sí? Voy a hacer acá una presentación formal. ¿Sí? Le voy a poner clase 01 porque por ahora no tenemos código. Y voy a hacer también un dibujo, ¿sí?, que también no se maten en copiarlo exactamente igual. Yo prefiero que presten atención porque después este material va a estar en el GitHub, va a estar en el repositorio público. ¿Sí? Los primeros datos que les voy a pasar bueno, curso interfaz, ¿sí?, gráfica web, es un curso de especialización, son 60 horas, ¿sí? Por las dudas, por si tenían otra información, yo estoy acá los días viernes 15 a 18:30 horas. Cuidado, como lo dije con Cami, sí, la videoconferencia por un tema administrativo la termino a las 18 horas. Sí, pero normalmente, hoy quizás no, pero el resto de las clases va a haber actividades a cumplir en forma sincrónica, es decir, la clase termina a 18:30, que yo me desconecte 18 horas, ¿sí? Cuidado que también puede ser que esté respondiendo consultas en esta plataforma, ¿sí?, o consultas por mail, ¿sí?, pero fundamentalmente estoy abocado a subir la grabación. Yo tengo acá en mi pantalla una grabadora, la clase se está grabando, ¿sí? Y esto es un documento que queda online como testimonio de que se dio la clase y qué temas vimos y qué temas no vimos en la clase, ¿sí? Al margen si alguien falta o alguien se desconectó porque se cortó la luz o algo, bueno, no es problema. ¿Sí? Puede ver la grabación o algo no lo entendieron, pueden rebobinar la grabación y verlo sin ningún problema. De hecho, cuando estábamos en el aula virtual, siempre me grababan o me filmaban. Si buscan en YouTube hay clases mías por todas partes, ¿sí? Siempre había uno o dos que ponían una cámara y me filmaban o me grababan porque, claro, son tantas cosas las que tenemos que estudiar que no alcanza el tiempo, ¿sí? Jenny, te hago una pregunta. ¿Me respondés por chat o por acá? ¿Hiciste el trayecto de programación en Java? ¿Java Objetos? ¿O conocés? ¿Y conocés de Java? ¿Qué es? ¿Lo conocés Collection? ¿Framework Collection? ¿JDBC? Claro, lo mismo que le dije a Carmen Vanina. Este curso es para los que terminaron el trayecto de programación o codo a codo. Es una especificación y es una especialización y trabajamos sobre Java Enterprise. ¿De acuerdo? No es maquetado y CSS básico. Yo te aviso, quédate, pero anda viendo cómo vas a cursar el trayecto de Java para sacarle real provecho a esto.
¿sí? La primer clase, sí, pero después, sí, sí, muchos piensan que, de hecho no sé cómo los anotaron, porque normalmente les piden el certificado o un certificado universitario en el área o haber terminado, ¿sí? Y muchas veces me lo mandan a mí los datos para que yo los acepte o no, ¿sí? Es raro, pero bueno, igual ahora quédate y fíjate cómo vas a cursar el trayecto de Java si es que te interesa esta área, ¿sí? ¿Sí? Bueno, duración 60 horas. Mi mail por las dudas. Puede ser que a veces les escriba del mail oficial del gobierno de la ciudad, pero el que siempre veo es este, ¿sí? Y tenemos un GitHub. El primer material de consulta, todos los programadores trabajamos con GitHub, ¿sí? Pero es que aparte en GitHub Crios 2020 está todo el repositorio de todo lo que van a encontrar distintos repositorios de otros materiales. Si no me conocían, quizás me hayan cruzado en algún pasillo del centro 8, aunque no estoy yendo en este momento. Interfaz gráfica web, este es el repositorio GitHub. Tienen la plataforma de Moodle, ¿sí? Y acá fundamentalmente está el repositorio. Voy a poner igual el link con las grabaciones, ¿sí? Momentito. Um, ahí les pongo, porque incluso esto ahora se los pego en el chat para aquellos que no tienen Moodle. Bueno, espero que cargue esto. Cuando hago zoom funciona realmente. Clava. Se clava. El link con clases grabadas. Ven que ya de Java objetos y de gestión de base de datos subí la clase. Son dos videos por clase, ¿sí? Bueno, le puse interfaz con Z. No me di cuenta. Pero ahí lo pego. Por las dudas, para los que no tienen Moodle, info en el chat. ¿Sí? Para los que no tienen Moodle, incluso si tienen un celu a la mano y quieren sacar foto a la pantalla, va, saquen foto, así tienen estos datos. Igual esto va a ser medio complicado transcribirlo, mejor pegarlo del chat de alguna forma, ¿sí? Ahí dejo la info. ¿Qué software van a necesitar? Van a necesitar un software. En primer lugar van a necesitar un JDK 11 o superior, ¿sí? Preferentemente un JDK LTS, ¿sí? No voy a decir 11 o superior. JDK 11 LTS. No instalen el 12, el 14, el 15, el 16. Pueden instalar el 11 o el 17, que son los LTS, son los de soporte extendido, ¿sí? El 17 va a salir en octubre, así que hay que esperar para instalarlo. Los demás JDK no son extendidos. El 8, gente, lamentablemente no corre más. Y ahí va a ser imposible con ese dinosaurio.
Sí, demasiado viejo. Bueno, podés intentarlo con el 8 igual. ¿Sí? Yo diría que no, o sea, instalate el JDK8. Diría que no, que empieza a traer problemas. ¿Sí? Por todas partes, pero bueno, va a tener que renegar mucho con eso, ¿eh? ¿Sí? Porque el problema es que necesitas los 64 bits. JDK11 es de 64 bits. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. La otra cosa que necesitan es un IDE. ¿Sí? Sí, perfecto. El problema es que eso es de 32 bits. Y necesitas un Linux de 64 bits. Ese es el asunto. O sea, Windows en 32 bits no va más ya con esto. Necesitamos un sistema operativo de 64 bits. ¿Puede ser Windows? Sí, puede ser Windows. ¿Sí? Puede ser Windows, pero a 64 bits. Linux también a 64 bits. Necesitamos el JDK de Java. ¿Sí? Y necesitamos un IDE. Cuidado, yo voy a usar NetBeans IDE. ¿De acuerdo? Pero lo voy a explicar también en Eclipse y en Spring Tool Suite. ¿Sí? En el IDE de Spring Framework. Lo explico para 3 IDEs. ¿Sí? Lo explico para 3 IDEs. ¿De acuerdo? Porque lo cierto es que NetBeans IDE es el más cómodo, pero la verdad que se está usando mucho más Eclipse y Spring Tool Suite. Spring Tool Suite está entrando mucho porque saben que el framework Spring se usa muchísimo en Java. Spring Framework es de todos los días. ¿De acuerdo? Todos los avisos laborales, ¿sí?, piden Spring Framework cuando hablamos de Java. Entonces sería bueno por lo menos ir recorriendo ese IDE. De todos modos, ¿sí?, pueden instalarse solo NetBeans. Si a alguien la máquina no le da más, ¿sí?, por ejemplo, dicen mi máquina no me da más, instalen solo NetBeans. Usamos NetBeans. Lo que ocurre es que en algún momento voy a abrir Eclipse, voy a abrir Spring Tool Suite y ciertas cosas que son distintas a NetBeans las voy a explicar. El código, ¿sí? En primer lugar, el código son especificaciones estándar. ¿Sí? ¿Qué especificaciones tenemos? HTML, CSS, JavaScript, Servlet, JCP, JCF, ¿sí?, y Primeface. Son las especificaciones que recorremos en al margen también de React, ¿sí? React.js para JavaScript. Son especificaciones totalmente estándar. Quiere decir que no importa el IDE, la podemos escribir en un borrador, ¿sí?, en un editor de estos, y va a funcionar. No vamos a tener problemas. ¿Sí? Lo que pasa, Walter, es que NetBeans 11 te va a pedir Java 11. Con Java 8 no te va a andar. ¿Sí? O sea, instalate hablamos de NetBeans IDE. Yo tengo instalado el 12.3. ¿Sí? El problema es que si tenés Java 8 tenés que usar NetBeans 8. El NetBeans 10, 11 y 12 no te andan con Java 8. Ese es el problema que tenés. Vas a tener que retroceder a eso, ¿sí? Y te va a traer algunos dolores de cabeza. Te va a hacer renegar eso, ¿sí? Porque es software ya muy viejo que perdió soporte. O sea, vos tenés que usar el NetBeans 8 de Oracle, no el que tiene soporte de Apache, el que tiene soporte Oracle, el viejo, para 32 bits. Ahí pasa la historia. No es imposible, ¿eh?
No es así, pero te va a hacer renegar en algunas cosas. Bueno, la otra cosa, decía, instalan uno si tienen problemas, pero yo voy a explicar algunos detalles en otros IDEs, ¿sí? La otra cosa es que necesitamos un server Java Enterprise, ¿sí? Puede ser Apache Tommy, ¿sí? Puede ser Wi-Fi. Este Wi-Fi es, por ahí lo conocen como JBoss de Red Hat, ¿sí? O puede ser Payara Server. Esto, cuidado, esto por ahora, no instalar, ¿de acuerdo? Por ahora no lo instalen, ¿sí? Yo la clase próxima voy a explicar cómo se instala, ¿sí? Esto no lo instalen, ¿sí? Bien, una cosa, este tiene que ser Eclipse para Java Enterprise si lo van a usar. ¿Sí? Si lo van a usar, tiene que ser Eclipse para Java Enterprise. No el Eclipse común, hay que descargarse el de Java Enterprise. Este, ¿sí? Cuidado, si tienen el 8, tiene que ser el completo. Porque muchos hacen esto. Sí, muchos hacen algo así, perdón. Estoy haciendo cualquiera con las ventanas. Muchos ponen en Google descargar JDK y NetBeans. ¿Sí? Descargar JDK NetBeans y se descargan y se instalan este paquete de JDK con NetBeans 8.2. ¿Sí? Pero cuidado que esto les va a instalar un NetBeans que es incompleto, que no tiene soporte para Java Enterprise y no les va a andar, ¿de acuerdo? De hecho, si tienen el que es incompleto, lo van a tener que desinstalar y volver a instalar el que es completo. Esto por ahora no lo instalen, ¿sí? También puede ser el servidor Glassfish, pero yo la clase que viene voy a explicar cómo se instalan estos, ¿sí? Esto es Payara, ¿sí? Voy a explicar cómo se instalan estos servidores de Java Enterprise. Esa es la tecnología que vamos a usar. Nuevamente, chicos, este curso no trata de hacerle una paginita a un pequeño cliente. Esto trata de trabajar en un área corporativa. ¿De acuerdo? El curso clásico de HTML y CSS, gente, ya está enterrado. La realidad, discúlpenme que lo diga así, pero la realidad es que si estudiamos HTML y CSS, perdón por el término, pero nos morimos de hambre, porque ya está saturado el mercado. ¿De acuerdo? Visual Studio no te va a servir, Belén. Perdón, a vos te gusta el diseño, Belén, discúlpame, pero la realidad que es un mercado muy saturado, ¿sí? Y de esto no está saturado, al contrario, hay mucha demanda laboral. ¿De acuerdo? Por eso estamos trabajando con estas tecnologías, ¿sí? Y no, es que a mí, a ver, a mí puntualmente el diseño no me gusta. No es mi área. Está bien. Pero por ejemplo, ¿sí? A mí me pasa que me gusta mucho el área técnica. A mí me gusta, por ejemplo, el cableado estructurado. En su momento, todo lo que es infraestructura, todo lo que es servidores. En su momento hacía service técnico. Tuve un ciber.
tuve un negocio también de servicio técnico, pero la realidad, gente, es que me muero de hambre con eso. ¿De acuerdo? O sea, no. Eso de armar una red, armar un servidor, arreglar una notebook, ¿sí? Sí, pero no necesitan Visual Studio, ¿eh? Yo nunca dije Visual Studio. Tu notebook se va a cocinar, Walter, con Visual Studio. No hace falta instalar eso. Bueno, eh, a ver, tuve negocios de infraestructura, pero la realidad es que ya está muy saturado el mercado y no fluye dinero con eso. Eso es una realidad. Sí, ahora, lo cierto es que este tipo de tecnologías y las tecnologías que vemos en el curso de los miércoles de aplicaciones web, ¿sí? Son muy demandadas en el país, son muy demandadas en el mundo, ¿sí? Y un programador senior en esto, ¿sí? Consigue trabajo fácilmente, ¿sí? Y las ganancias son otras. Ni que hablar, ni que hablar de la proyección internacional que se tiene con esto. ¿De acuerdo? O sea, yo en este momento, usando estas tecnologías, no estoy trabajando full time porque ya soy un hombre grande para esas cosas. Pero bueno, estoy haciendo pequeños proyectos que no se consumen acá. ¿Hay participación de este tipo de proyectos en Argentina? La hay, sí, sí. Pero trabajo para afuera en este momento en pequeños proyectos que, bueno, me dejan un dinerito más que interesante, ¿sí? Esto es lo que corre realmente, ¿de acuerdo? O sea, estamos haciendo un esfuerzo para mejorar todos nuestra situación laboral, ¿de acuerdo? Y entender estas tecnologías son demandadas, ¿sí? Por esa razón, hay toda una mística, ya que por el nombre vamos a aprender, ¿sí? Lo clásico de web. No es así, la realidad es que esto es un módulo de especialización en programación. Bien, y voy a empezar con un dibujo para tratar de explicar en dónde estamos, ¿sí? Quizás algunos, ¿sí? Los desorienté un poco, sobre todo los que no me conocen. Quizás con esto no quería dibujar, con otra cosa. Quizás algunos los desorienté porque estaban esperando otra cosa, ¿sí? Y yo les digo que no, es un curso de especialización para trabajar en un ámbito corporativo, ¿sí? Y medio algunos les dije, bueno, pero si no sabe Java es un problema, ¿sí? De todos modos, ¿sí? Lo que dije es verdad, pero les pido por favor que igual lo intenten, ¿sí? Con intentar no perdemos nada, después vemos, ¿sí? Si después me dicen se me hizo muy difícil, bueno, vemos, ¿sí? Pero vayan viendo, ¿sí? De cursar Java, ¿de acuerdo? Tenemos cursos del trayecto programador, no sé cómo están las vacantes, ¿sí? Pero tenemos. ¿Qué es un web server? Imaginemos un web server, ¿sí? Web server como una caja. En esta caja van a existir una colección de documentos, ¿sí? Van a existir una colección de documentos. Esos documentos, ¿sí? Pueden ser documentos .html, .css, .javascript, ¿sí? Y también puede haber, ¿sí? Obvio que también puede haber algún formato de imagen, ¿sí? Lo voy a poner en JPG, ¿sí? Pero en realidad puede ser cualquier formato multimedia, porque puede haber una imagen o puede haber un video o un sonido,
podríamos decir que es punto media. ¿De acuerdo? Lo voy a dejar en JPG, es generalizar. ¿Sí? Lo voy a dejar en X punto media. ¿De acuerdo? Puede ser un video, un sonido, una foto, cualquier cosa. Pero también vamos a encontrar que existen archivos PHP. ¿Sí? Archivos .asp de .net. Y también, ¿sí?, archivos .java. ¿Sí? En este curso nos toca hablar de Java, pero tenemos que entender todo el contexto. A este servidor se van a conectar clientes. Se van a conectar los clientes. Clients. ¿Quiénes son los clientes? ¿Sí? Los navegadores. Por ejemplo, el Firefox. O el Chrome. Jenny, ¿vos ves la pantalla en negro? ¿Los demás ven la pantalla en negro? Jenny me dice que ve la pantalla. Sí. Valesca me dice que lo ve normal. Sí. Va a tener que revisar un poquito a ver qué pasa. Hay que presionar F5, qué raro. Eso no lo sabía. Sí. Bien. ¿Qué otro cliente? Sí, sí, lo usa todo el mundo. Eso es verdad. Bueno, está por ejemplo el Edge de Microsoft y vamos a nombrar al Opera. Está el Safari también vamos a poner el que se usa en el Mac, ¿no? En iOS. Bien. Hay un web server, pero puede haber muchos clientes. Muchos clientes. La conexión puede ser concurrente, o sea, todos pueden conectarse a la vez. ¿Sí? Aparte de eso, hay que tener en cuenta que no sabemos en qué tecnología está hecho el servidor, porque puede estar hecho en cualquier tecnología, y no sabemos en qué tecnología está hecho el cliente. ¿Sí? Este servidor puede estar hecho en Python, en C, en Java. Y yo no sé con qué se programó Firefox, con qué se programó Chrome, con qué se programó esto, ni esto. No sé con qué están programados. Sí, esto puede estar corriendo sobre un Linux o sobre alguna versión de Unix, y esto puede estar corriendo sobre Windows, sobre Mac, sobre Solaris. La cuestión es que hay que establecer una conexión. ¿Sí? Existe un protocolo universal. Voy a poner acá cliente TCP barra IP primero, ¿sí? Este representa a todos los navegadores. Existe un protocolo universal, ¿sí?, que permite la conexión entre equipos sin importar la tecnología. Y eso es un estándar.
¿sí? Este protocolo que me permite establecer una conexión entre un equipo cualquiera, ¿sí? Y otro, lo vamos a llamar, mejor dicho, no es que lo vamos a llamar, se llama TCP/IP, ¿sí? TCP/IP. En realidad es la suma de dos protocolos, ¿sí? El protocolo IP le da un número de IP a cada equipo. Mi equipo tiene un número, el equipo de ustedes tienen otro número. En la red de internet cada equipo tiene un número, ¿sí? Observen que estamos teniendo una videoconferencia. Hay en cierta forma una conexión entre mi equipo y el de ustedes. Y yo tengo una tecnología, yo estoy usando un Linux y ustedes quizás estén usando otro sistema operativo, un Mac, un Windows o alguno está ejecutando la videoconferencia en una tablet y son tecnologías distintas. ¿Y eso por qué ocurre? Porque hay un protocolo estándar. Podemos decir casi protocolo estándar como lenguaje. Vamos a suponer que yo me enfermo, ¿sí? Y viene otro profe a dar la clase. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué requerimiento necesita ese profe para reemplazarme y dar la clase? Díganme, ¿qué requerimiento? ¿Sí? Por chat, por mic. El material de estudio, sí. ¿Y qué más? Algo más básico. ¿Qué? El lenguaje, claro. ¿De acuerdo? Puede venir otro profesor que estudió en Harvard, ¿sí? Que tiene una maestría en el MIT, en el MIT, por ejemplo. Bárbaro, buenísimo, qué copado. Pero el tipo habla inglés. Encima un inglés muy, muy cerrado, de Ohio. ¿Sí? No nos podemos comunicar. ¿Sí? Lo primero que necesitamos es hablar más o menos el español. ¿De acuerdo? Sin importar en qué región de Latinoamérica estemos, o de Iberoamérica, capaz que hay alguien en España. He tenido alumnos a distancia en todo el mundo, ¿eh? ¿Sí? En Kuwait, en Japón, en Alemania, en Siberia. Eran distintas personas que a lo mejor nacieron en Latinoamérica y se mudaron a distintas partes del mundo, y como les resultaba más barato estudiar en un instituto de la Argentina a distancia, bueno, si compraban a lo mejor el curso por 50, 60 dólares, ¿sí? Cuando allá por ahí les pedían 800 o 1000 dólares ese curso, ¿sí? Y se conectaban. Claro, ellos estando a lo mejor en Siberia podían conectarse porque claro, manejaban el español. Si no, no. ¿De acuerdo? Bien. Esto ocurre lo mismo, necesitamos cumplir con este protocolo. No importa esta tecnología, no importa esta tecnología. Puede ser un mobile, ¿sí? Y esto un servidor Unix, sí, pero cumple con TCP. IP es un protocolo que le da un número o un identificador a cada máquina, y TCP se encarga del transporte de datos. Entonces lo podemos hacer. Y viene el primer código. Bien, vamos al socket. Valesca, perfecto. Valesca pregunta, ¿y cómo encajaría el socket? ¿Sí? ¿Y cómo encajaría en el modelo OSI? Para aquellos que estudiaron modelo OSI, esta es la capa 3, esta es la capa 4. ¿Sí?
Y el socket, el famoso socket, por eso viene el primer código en Java. Voy a crear un documento Java lenguaje de programación Java. No voy a usar un IDE, vamos a codificar acá. Lo voy a guardar en la carpeta porque este documento después lo subo al GitHub. Le voy a poner server. Vamos a hacer un server TCP/IP. ¿Sí? Class server. Cuesta un poquito porque no uso el IDE, pero nada del otro mundo. Public static void main. Sí, esto es Java básico. Esto es lo que vimos en Java objetos, ¿no? El socket. Stringers. Bien. Vamos a manejar las exceptions. No voy a hacer un uso avanzado de exception acá porque bueno, es muy inicial. Bien. ¿Y qué necesito? El server socket. ¿Server socket o socket server? No me acuerdo. Ya va a saltar el error. Import java.net java server socket. ¿Sí? Igual new server socket. Y voy a abrir el puerto 8000. Porque si pongo 6000 posiblemente el navegador no entre por un tema de seguridad. Con este server socket yo estoy estableciendo un servidor TCP. El servidor, ¿sí? El servidor es quien espera la conexión del cliente. El servidor se enciende y se queda a la espera de la conexión del cliente. El cliente es quien inicia la conexión. ¿Sí? Y la inicia cuando quiere. O sea, yo me conecto desde mi navegador a Google cuando yo quiero. ¿Sí? Google está esperando que yo me conecte. El server, el socket server, es quien espera la conexión. ¿Sí? Entonces vamos a hacer while true, algo que parece un espanto, pero no vamos a tener problemas porque va a haber un frenado del hilo de ejecución. System.out.println esperando al cliente. ¿Sí? Esperando conexión del cliente. X la voy a llamar por las dudas porque esta ya se llama E. Controlo excepciones de lo que va a ocurrir. Bien. Socket.so igual server socket.accept. El método accept del server socket detiene el hilo de ejecución. O sea, acá hay un while true y no es que esto va a lupear a 65.000 ciclos por segundo. No. Esto va a lupear según cada conexión del cliente y capaz que pasan horas y no se conecta nadie. Esto detiene el hilo de ejecución. Cuando un cliente
inicie la conexión, cuando alguien decida conectarse a este servidor, ¿sí? Ahí voy a tener el socket del cliente. Podemos decir que tengo ahí una conexión TCP, pero le vamos a poner un condimento a esto, ¿sí? String mensaje igual servidor de Carlos. Me identifico porque cuando lo hacemos en un aula, lo primero que hacen los alumnos, ¿sí? Dado que la red es local, en un navegador o incluso en el celular, poner la IP de mi máquina y ver si dice servidor de Carlos. ¿Sí? Y a veces nos intercambiamos mensajes de esa forma. Este mensaje vendría a ser en principio un documento que está en el servidor y que lo quiero trasladar al cliente. ¿Sí? Documento sencillo podría ser más complejo. Entonces, gracias, Walter, estás despierto. Me iba a dar algún tipo de error. Entonces, el cliente se conecta, ¿sí? El servidor escucha la conexión y le envía en principio un documento. Para enviar el documento necesito un streaming de salida. Output stream out. Voy a pedir el streaming de salida, ¿sí? Del cliente. O sea, le voy a enviar los datos al cliente, ¿sí? Out.write. Con esto le envío algo al cliente. ¿Y qué le voy a enviar? El mensaje. Como, ¿sí? El mensaje es un string, como vector de bytes. O sea, todo esto va a fluir, ¿sí? Va a fluir desde el servidor al cliente, como si fuera un documento HTML CSS, ¿sí? El socket en Java es quien controla la conexión TCP. Si este servidor es Java, yo tengo que usar socket. ¿Sí? Server socket. Socket. Si el servidor está hecho en Python, no sé qué usa, pero decido hacer un cliente, ¿sí? En Java, tengo que abrir un socket. Bien, voy a guardar y voy a ejecutar. Me puede dar miles de errores esto porque lo hice en un editor sin el IDE. Vamos a ver si logro que compile. Ya les digo que no compila, porque, cuidado, a esta altura consume más memoria, pero voy a hacer así porque no estoy usando un IDE. Import java.io.asterisco, ¿sí? Para el output stream, para el socket. Sabemos que esto consume más memoria, pero bueno, entiendan que estoy compilando en una consola. Bien. Server Java. Vamos a compilarlo. Java compiler, ¿sí? Menos versión. Y cuento con la versión 11 de Java. Java compiler server.java. ¿Sí? Bueno, no hubo errores. Voy a ejecutar la máquina virtual Java menos versión. Tengo la versión 11 de la máquina virtual. Java server. ¿Sí?
esperando conexión de cliente. A ver, necesito un cliente TCP. Tendría que programarlo, pero voy a usar el mismo navegador. Localhost 8000. Me dice, esta página no funciona. Me dice, respuesta HTTP inválida. Pero observen que es distinto que 8001. 8001 no existe el sitio. 8000, digo 8000 porque yo abrí el puerto 8000, el clásico es 80. Me dice que hay una respuesta inválida HTTP. Voy a probar otro navegador. El mismo Google quiero probar. ¿Sí? A ver. Localhost 8000. También veo que la respuesta es inválida. Que es distinto que 8001. Y cuando veo acá, ven que se han conectado, pero no anda. Voy a abrir otro navegador más, el Firefox. Sí, la verdad que el Firefox muchas veces me saca las papas del fuego. Localhost 8000, ¿sí? Y lo está pensando. Servidor de Carlos se conectó. ¿Sí? Se conectó. Parece que funciona. ¿Sí? Ahora, hubo una conexión TCP. Vamos a poner HTML. O sea, vamos a hacer que este mensaje, ¿sí?, sea un HTML. Vuelvo a grabar. Sí, grabo. Voy a detener este programa. ¿Sí? Voy a volver a compilar. ¿Sí? Y voy a ejecutar de nuevo el servidor. Voy a venir a Firefox. ¿Sí? Y vemos que se conectó. Pero lo que ocurre es que no está renderizando el HTML. ¿Sí? Ven que no aparecen las etiquetas HTML renderizada. Esto debería aparecer fuerte, en strong. Es un H1. ¿Sí? Aparece como texto. Lo que yo escriba está como texto. El navegador no renderiza. Y de hecho es el único navegador que renderiza. La verdad es que hasta ahora, y esto ténganlo en cuenta, no podemos buscar un navegador culpable. ¿Sí? Firefox decidió mostrar el documento HTML que estaba en el servidor, pero el resto no. Ustedes tengan en cuenta algo que ocurre muchas veces en la programación. Cuando dos navegadores hacen cosas distintas, ¿sí? Cuando dos navegadores hacen cosas distintas, el problema está acá. ¿Sí? El problema está acá. Siempre. ¿De acuerdo? ¿Está mal el protocolo? ¿O está mal el código HTML? ¿A ustedes les suena que hace un rato puse los errores que tenía Mercado Libre?
¿sí? Después voy a hablar más de eso. Pero tenía errores en la programación que los programadores prefieren no hablar de ese tema. Yo soy muy ácido contra todo el mundo. Si ya me conocen, ¿sí? Soy una víbora mortal en eso, ¿eh? Una yarará. Muy ácido, muy venenoso. ¿Sí? Si dos navegadores muestran, es muy común eso, sí, sí. Si dos navegadores muestran una página de forma distinta es porque el error está en el HTML. En este caso, mi HTML tiene errores, porque es un HTML incompleto. Pero, sí. ¿Ibas a hablar, Belén? Lo, eso que vos decís es muy común, por ejemplo, en el AFIP, que te recomiendan un navegador. Ahí lo que ocurre, Belén, y la pregunta está buena, ¿eh? Lo que ocurre en ese caso es que decidieron usar una tecnología no estándar. ¿Sí? O sea, si yo escribo en HTML, CSS, JavaScript y cualquiera de sus frameworks, y tengo fotos en JPG, BMP, ¿sí? O PNG, estoy usando todo estándar. Si programo con esto, también son especificaciones estándar. A veces hay programadores web, de frontend web, que quieren usar tecnologías que no son especificaciones estándares, ¿no? En forma innecesaria realmente, ¿eh? Totalmente innecesaria, porque con todo lo que vamos a ver en este curso no hace falta meterse en un no estándar, sí que solo andan con un plugin de un navegador en cuestión, ¿sí? Lo que ocurre en ese caso es que te limitaste a un navegador. Lo que vos decís, por ejemplo, Belén, es muy común en AFIP. AFIP, si no sabían, digo, pues hay muchos extranjeros, es la entidad recaudatoria de impuestos en la Argentina. Todos los países tienen una entidad recaudatoria. Nos conectamos para hacer un trámite en AFIP y nos dicen, tenés que usar Microsoft Edge. Y yo tengo Linux. ¿Cómo saco el Edge? Y si no tenés Edge, no lo haces. No podés. Lo que ocurre en ese caso es que uno no puede elegir otra FIP o otra página y nos tenemos que adaptar a lo que ellos quieren porque estamos obligados a hacerlo. Sí, pero si yo tengo un producto comercial, no puedo programar con algo que solo me funciona en Chrome y decirle a alguien que tiene Edge o a alguien que tiene Safari, vos no lo podés ver. ¿Sí? Porque si yo quiero vender algo, el que tiene Safari me va a decir, busco a alguien que tenga lo que yo quiero con mi navegador y listo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de herramientas nosotros en estos cursos no las vamos a ver porque producen una dependencia del navegador. Todo lo que está acá nombrado son especificaciones estándares y nos vamos a quedar con estas especificaciones estándares, ¿sí? JCF, React, que lo vamos a ver, también son especificaciones estándares y tenemos la seguridad de que funciona en cualquier navegador. ¿Sí? ¿Se entiende, Belén? ¿Es claro? Se nos fue Belén. Sí, perfecto. Claro, pero tratándose de la uva, mal por la uva, porque es una facultad pública y no debería obligarme a usar una herramienta privativa, ¿sí? O sea,
tenemos que pensar en algo abierto a todo el mundo, no algo de Chrome. Em, Son herramientas que generan dependencias, ¿sí? Nosotros vamos a ver que con esto podemos hacer muchísimas cosas y tenemos framework de estas especificaciones libres. Pero yo no sé por qué muchas veces en empresas o en entidades, sé por qué, si aparece alguien y les vende algo y les dice vos tenés que programar con esto y el gerente compró, y yo no sé por qué compra, algún negociado ahí entre medio, y terminan programando en eso que después es privativo y genera cautividad, ¿sí? Porque Chrome hoy se lo descargaron gratis a Chrome, pero lo cierto es que no es libre, pertenece a una empresa, y mañana Google puede decidir cobrar por eso. A ver, yo estoy acá 10 años, no 10 años, estoy 5 años programando una aplicación que solo anda en Chrome. Y nuestra empresa depende de Chrome, porque si no tiene Chrome, el cliente no puede llegar. ¿Sí? Programamos 10 años. Estoy limitando esto, limitando esto, limitando esto. ¿Sí? No puse el Opera. Y hay varios más. ¿Sí? Bárbaro, total, lo tenemos todos gratis al Chrome. Pero mañana a Google se le puede ocurrir, voy a hacer pago el Chrome, o tal plugin hay que pagarlo. Se le puede ocurrir. ¿Sí? Y mi empresa se murió porque la gente no compró Chrome y cómo entra. ¿Sí? ¿Se entiende? Se genera una cautividad innecesaria. Yo prefiero evitarla. Es como cuando nos salimos del ANSI SQL y empezamos a escribir un código no ANSI, un código propio de una base de datos, de Oracle o de SQL Server. Después no podemos cambiar la base. Es lo mismo. ¿Sí? Yo voy a enseñar todos protocolos abiertos, estándares y libres, y se puede hacer todo. ¿Sí? De hecho, no es una utopía esto, porque muchas empresas se mueven en esos protocolos libres y pueden hacer todo. Les puedo decir, por ejemplo, el hospital italiano usa JCF Primeface. Es un framework que nosotros vemos, ¿sí? Y van a ver que pueden entrar con cualquier navegador, no hay ningún problema. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, en este caso no hay solo errores de HTML. ¿Sí? Yo cumplí muy bien con el protocolo TCP. Con el protocolo TCP yo logro conectar máquinas. ¿De acuerdo? Tengo, por ejemplo, acá una balanza para camiones, acá una computadora que quiere leer cuánto pesa el camión, conexión TCP. Tengo acá un Arduino, acá un teléfono, conexión TCP. Se conectan equipos. Lo que ocurre es que cuando hablamos de web, interviene otro protocolo más. HTTP, Hypertext Transport Protocol. Mi servidor es un servidor TCP, pero no es un servidor HTTP. ¿Sí? El servidor, o mejor dicho, el protocolo HTTP, lo que dice es cómo debe ser el transporte de datos. Esto que yo quiero transportar, ¿sí?, desde el servidor hasta acá, no está cumpliendo con HTTP. Firefox decidió leerlo como un texto, pero Chrome, ¿sí?, y el Brave, que yo uso como navegador, decidieron, ¿sí?, anular el sitio. Simplemente dijeron, no es una página web, no me resulta seguro, no lo muestro. ¿De acuerdo?
como les dije, el error está en mi servidor, no en el navegador. Tengo que cumplir con HTTP. De hecho, la clase de hoy trata de conocer el servidor HTTP. Sí, de conocer, perdón, me expresé mal. De conocer el protocolo HTTP. ¿Sí? Que va en la versión 2 y pronto va a salir la versión 3 de este protocolo. Bien. Resulta, como les dije, que el cliente inicia la conexión. ¿Sí? Inicio la conexión. Esa conexión en HTTP se llama request, requerimiento. Yo me conecto como cliente y envío un requerimiento. A partir de ahora voy a generalizarlo en cliente HTTP. Los navegadores son clientes HTTP. ¿Sí? El navegador inicia la conexión y envía un request, un requerimiento. Ese requerimiento va a ser algunos de estos documentos que están acá. ¿Sí? Algunos de estos documentos, un HTML, un CSS, un JavaScript o varios. El servidor lo busca y le envía una respuesta. Esa respuesta se llama response. ¿Sí? Respuesta. El cliente requiere algo. Si ese documento se encontró, la respuesta va a decir código 200. Si ese documento no se encontró, la respuesta va a decir código 400. ¿Sí? Entonces, se pide, por ejemplo, una página web, código 200, se devuelve en el response, pero aparte se devuelve el HTML. Cuando yo envío un HTML cumpliendo con el protocolo HTTP, ahí el navegador va a decir, esto es seguro y lo renderizo. Y no me va a pasar esto. ¿Sí? Entonces, yo tengo este servidor que por ahora es un servidor TCP. Yo lo quiero transformar en un servidor HTTP. Yo necesito esta respuesta envolverla en un response HTTP. ¿Sí? El protocolo HTTP no es mi favorito, no me gusta, es muy quisquilloso, muy puntilloso. Si algo falla ya no anda. ¿Sí? Tengo que escribir acá una sintaxis que de memoria no me la acuerdo, ¿sí? Porque si me equivoco en una minúscula, en una mayúscula ya no funciona, pero la voy a buscar porque la tengo por ahí. Java en alguna parte la tengo a la sintaxis. Escribo mucho código por semana directamente. Java Web API marzo, clase 2. Bien, acá lo tengo. Bien, siendo este el mensaje, el HTML que yo quiero enviar al cliente, lo que estoy haciendo es envolviendo este mensaje.
Estoy diciendo primero la versión del protocolo 1.1. Si yo me equivoco en una barra, en un punto en vez de punto coma, sí, o esto lo pongo en minúscula, no funciona. O en un espacio, por eso me lo... ¡Qué grande Valesca! ¿Te lo acordás, eh? O lo sacaste de un código viejo. Bien. Bien. Ah, perfecto. Y sí, porque lo hacemos en socket. En Java estándar o Java objetos lo hacemos, ¿no? Es parte del código del curso. Bueno, 200, ok. Estoy dando la respuesta 200. Claro, lo que quiere el usuario se encontró, ok. Un salto de línea y puedo agregar varias cabeceras HTTP. Una sola es obligatoria. Le estoy diciendo que voy a transmitir este mensaje que tiene esta longitud, tantos caracteres. Doble salto de línea y el mensaje. Con esto guardo, ¿sí? Vuelvo a ejecutar el servidor, ¿sí? Control C, compilo y ejecuto el servidor, ¿sí? Si todo está bien, mi servidor está cumpliendo con HTTP. Y ven que ahora renderiza el contenido. El Google Chrome, este servidor que no me andaba, actualizo, 8000 era, puerto 8000, y se conecta y renderiza, porque Chrome dijo, ahora sí, esto es un servidor web. El Brave renderiza, ¿sí? Entonces, para que este esquema de conexión pueda funcionar, para que un web server y los navegadores puedan conectarse, necesito cumplir con 3 protocolos, TCP/IP, ¿sí? Que son 2 protocolos, y HTTP, en donde el navegador hace un request y hay un response, ¿sí? El cliente básicamente no necesita ser un navegador, puede ser un cliente HTTP. Hay un programa, Postman, ¿sí? Que es un cliente HTTP, ¿de acuerdo? Y se va a conectar a cualquier servidor HTTP. Lo que me va a devolver es la salida del servidor HTTP, no la página. Postman es un programita libre, ¿sí? Para no usar un cliente, para no usar una... Es un programita libre. La única historia, y esto me fastidia de estos programas, siendo un programa tan sencillo que lo podemos hacer en tan pocas líneas de Java, no sé por qué tardan. Vamos a esperar a que abra. Está abriendo. Es clara. Dudas, comentarios. Claro, en el curso de lo nuevo, porque este tema... Bueno, en este podcast yo voy a colocar acá. Sería bueno que lo tengas instalado, ¿sí? O algún otro SOA. La idea es tener algún cliente HTTP. Yo coloco, por ejemplo, www.google.com.ar, send, envía un request al servidor, me devuelve toda la respuesta HTTP. Entonces, localhost 8000. ¿Qué voy a golpear? Voy a golpear mi servidor en el puerto 8000. ¿Qué respuesta tengo? ¿Sí? El HTML de mi servidor. Esto es un cliente HTTP.
Si yo vengo acá a headers, cabecera, voy a poder ver las cabeceras, ¿sí? Bueno, no me las está mostrando, pero observen que la respuesta fue 200 OK, ¿sí? No me deja ver las cabeceras. A ver, body. No, no me deja. ¿Sí? Qué raro. Bueno, acá me dice 6 ocultas. Ahí está. Estaban ocultas. Veo las cabeceras del servidor. ¿Sí? No hay mucha información. Lo que esperaba era ver la longitud. Sí, pero a veces podemos sacar alguna información de estas cabeceras. El servidor se mantiene vivo y conectado, por ejemplo, ¿sí? Después vamos a analizar más cabeceras. Bien. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Vamos bien? En 10 minutos hacemos el recreo, porque esto es como estar en el aula. Sí. No era 400, No había código de respuesta, Valesca, porque el servidor no era HTTP. O sea, si es 400, 200, 500, esa respuesta te la da el servidor HTTP. Sí, no había respuesta. O sea, la verdad es que no se va a conectar Postman, porque Postman es cliente HTTP, no es cliente TCP. ¿Sí? ¿Cómo sería, ya que estamos, cómo sería un cliente TCP? Abre un socket nada más. Abre un socket y pide un input stream. No lo voy a hacer porque ya es demasiado Java, pero haría eso. ¿Sí? Sería un cliente que es solo TCP, como los que hicimos en el curso de objetos. ¿Sí? Bien. Ahora, el cliente hace un request y pide documentos. El HTML, en el caso de ser un navegador, ¿qué hace? ¿Sí? Lo renderiza, es decir, pone la forma del HTML. Con CSS le da estilo, es decir, le da colores. Si hay fotos, ¿sí? Lo que va a hacer, hay fotos, videos, sonidos. ¿Qué va a hacer el navegador? Los va, ¿sí?, a mostrar. O sea, en un request se pide las cosas, en un response se envía y el navegador, ¿sí?, lo muestra. ¿Qué es JavaScript? ¿Sí? JavaScript es programación. Vamos a suponer que aparte de una página y CSS y una foto, hay un programita en JavaScript que es sumar 2 más 2. ¿Sí? Un cliente en el request pide un HTML, un CSS, una foto y el JavaScript que hace sumar 2 más 2. En el response se envía todo eso. El navegador renderiza el HTML, con CSS le pone forma, muestra la foto y ejecuta el programa en JavaScript. Lo ejecuta acá, en el cliente. Si el programa era sumar 2 más 2, muestra el resultado 4 acá. La cuenta 2 más 2 no se hizo en el servidor. ¿A dónde se hizo? En el cliente. O sea, desde el servidor se transportó por el response el programita y se sumó y ejecutó acá. Pero ¿qué pasa si se pide un archivo PHP ASP Java? Este tipo de programación es adentro del servidor. Resulta
Resulta que hay un programa en PHP que suma 2 más 2. El cliente, por request, pide ese PHP. El servidor ejecuta el PHP y suma 2 más 2 adentro del servidor y por el response le envía la respuesta 4. Pero el 2 más 2 se ejecutó en el servidor, el programa se ejecutó en el servidor. Esto es programación de servidor. JavaScript es programación de cliente. Entre sumar 2 más 2 en JavaScript y sumarlo en PHP puede haber 20.000 kilómetros de distancia. ¿Sí? ¿Se entiende? Puede haber muchísima distancia entre uno y el otro. ¿Es claro? Esa es la diferencia entre programar JavaScript y programar PHP o Node.js. Node.js es una programación JavaScript dentro del servidor. ¿Sí? Nosotros en el curso de backend estudiamos lenguajes de servidor. Acá hacemos lenguajes de cliente. ¿Es claro? ¿Sí? ¿Se entiende? Vanina, ¿se entiende? Vos que sos nueva, recién nos estás conociendo. Sí, te escucho, te escucho. Jenny se fue. Te escucho, Nico. Son del lado web server lo que tenés es toda la seguridad, ¿sí? Del lado cliente, desde el punto de vista cliente puede llegar a modificarse ese programa, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que acá estoy con un formulario que ingresa datos. Yo necesito validar datos. Y me conviene hacer JavaScript y validarlo acá mismo. ¿Sí? Es una posibilidad. Porque si yo decido validar los datos de este formulario en PHP, yo tengo que enviar un request, ejecutar el PHP que valida y enviar una respuesta OK o no está bien. ¿Y qué pasa? Generé tráfico de red innecesario. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de controles puede ser que me convenga ejecutarlos en JavaScript. Pero muchas veces van a ver que yo igual lo ejecuto en Java. ¿Sí? A ese tipo de control. Prefiero hacer todo el tráfico de red. ¿Y por qué razón? Por la seguridad. ¿Sí? Por esa razón. Así que, Nico, por ahora lo que te puedo decir que son distintas estrategias. ¿Sí? Si vos querés hacer un videojuego como el Tetris para que jueguen, y yo te diría que hagas JavaScript y que se ejecute todo acá. Porque estar transportando todo el juego de datos, ¿sí?, contra el servidor por cada fichita que cae, me parece una locura, demasiada conexión, por algo que no es problema la seguridad. ¿Se entiende? Buenísimo. Por acá va a aparecer mi amiga la base de datos. Siempre hay una base de datos. La voy a llamar base de datos. ¿Puede ser una base de datos SQL? Sí, puede ser, clásico MySQL.
Pero lo voy a dejar en base de datos, porque puede ser un no SQL, puede ser un MongoDB. Bien, este tipo de aplicaciones servidor se conectan a la base. A ver esta flechita, porque esta foto la guardo y la pongo en el documento de subida al repositorio. Bien. Está la base de datos, ¿sí? Y voy a cortar, vamos a cortar por el recreo, 17:10, vuelvo. ¿De acuerdo? Ahí suena el timbre y volvemos a entrar. Podemos ir a tomar un cafecito, todo. Les comento esto que voy a hacer. Yo tengo una grabadora y me tengo que acordar de volver a encenderla, ¿sí? Porque en el recreo la pongo en pausa. Entonces acá me macheteo grabadora. Pero aparte, puede ser que se conecte un preceptor y diga no están haciendo nada. ¿De acuerdo? Entonces aviso. ¿De acuerdo? O también, por ejemplo, Jenny se desconectó. Vamos a suponer que... Hola, hola, hola. Bien. Llegó Gastón. Pensé que me había desconectado. Gastón, llegaste para el recreo. Les decía, por ejemplo, Jenny se desconectó. Pero vamos a suponer que se le cortó el internet. ¿Sí? Y vuelve. Y va a decir, no pasa nada. Claro, no, estamos en recreo, eso es lo que ocurre. Sí, por esa razón lo hago así. Walter, no tenemos grupo de WhatsApp, ¿eh? Yo no tengo, o sea, tengo un grupo con algunos alumnos de un trabajo, de un proyecto que tuve que hacer hace un tiempo atrás, pero yo no tengo grupo. Ahora, si ustedes lo quieren armar, yo no tengo problemas, ¿eh? No hay ningún inconveniente. Chicos, 17:10, volvemos. Nos vemos.